preparado parece. Entonces, les quiero presentar dos casos que son que nos aparecieron en el último tiempo. El primero lo operamos en agosto y el segundo lo operamos hace un par de semanas. El primero es de la clínica y el segundo es del Hospital Salvador. Y son bastante similares la historia. La primera es una señora de 64 años que tuvo un trauma severo hace un año y medio y se le tuvo este estrabismo que ustedes ven ahí, se le puso un Botox al recto medio 7 meses atrás, o sea, después de más o menos 6 meses del trauma, y permaneció con este estrabismo. Y el segundo, de 48 años, también un trauma severo de tránsito 7 meses atrás, le pusieron un Botox al recto medio del ojo izquierdo, donde estaba el estrabismo, y el estrabismo se perpetúa. Y lo que tienen en común, fuera de que los dos cuadros son iguales y la historia es igual y que son recientes ambos, es cómo los manejamos. Aquí ustedes ven la paciente arriba, inicial, la primera, en que tiene una endotropia derecha con un déficit total de la deducción, no pasa la línea media, o sea, es un sexto par, y la operamos y tiene un resultado muy bueno con una ortotropia en ppm. El déficit de deducción mejora en forma significativa, si bien no se puede normalizar por una parálisis, y con un precio a pagar un déficit de la deducción aceptable, lo cual le proporciona a la paciente un área de visión binocular sin diplopia en ppm y en lateroversiones aceptable y poder comenzar su vida de nuevo. Y en este paciente nuestro del hospital, lo mismo, un sexto par, pero ahora izquierdo, en que el ojo no llega a la línea media, no logra VUCIT, le hacemos esta técnica quirúrgica y el mismo resultado. Ortotropia en ppm, logramos mejorar la deducción en una cierta cantidad, con un déficit de deducción que nosotros provocamos aceptable y de nuevo una visión binocular aceptable en ppm. Por lo tanto, lo que yo les voy a comentar hoy día es del sexto par. Y cuando uno va al sexto par, desgraciadamente se tiene que quedar recordar de la anatomía, y fundamentalmente porque van a haber cuadros clínicos que son típicos y característicos dependiendo de la ubicación donde esté el sexto par, y no el sexto par típico que todos conocemos y que le acabo de mostrar. Por ejemplo, si es que el compromiso está a nivel del núcleo del sexto par, en el núcleo del sexto par, los cuadros clínicos característicos van a ser la parálisis conjugada de mirada horizontal o el síndrome del 1,5. Y las causas generalmente serán las que ustedes ven ahí. Ahora, en general, si ustedes se acuerdan, el núcleo, el sexto, en realidad es un centro supranuclear de mirada conjugada horizontal que lo que hace es integrar el sexto par del mismo lado que va al recto lateral del mismo lado y el fascículo longitudinal medio que viene desde el otro lado hacia el recto medio contralateral para poder hacer la mirada horizontal. Entonces, aquí esto es un video muy antiguo en que va a aparecer la mili. Aquí ustedes ven a este paciente que tuvo un tumor cerebral en que está intentando mirar hacia la derecha y no puede, se producen estos como movimientos medios nistagmoideos que en el fondo es de intento de mirar hacia la derecha y no poder hacerlo. Sin embargo, la convergencia se mantiene porque la convergencia está a un nivel más alto en el mesencéfalo. Y aquí vamos a volver a ver en un segundo el intento del niño de mirar hacia su derecha sin poder lograrlo, sin embargo, hacia la izquierda, ok. Entonces la lesión está en el núcleo, en el centro, mirada conjugada horizontal. Ahora, si es que la lesión es un poquitito más grande y compromete lo mismo que lo anterior, más el fascículo longitudinal medio que está en ese mismo lugar, anatómicamente hablando, está este famoso cuadro que ustedes deben de recordar tal vez, del síndrome del 1,5. El síndrome del 1,5 se caracteriza en una parálisis conjugada mirada hacia un lado, como ahora que no puede mirar a la izquierda, pero además no puede aducir ese ojo izquierdo. Por eso se llama 1,5. Todos estos cuadros, como digo, son más bien típicos nuclear y tienen una clínica característica. Si es que el nervio va desde el petroso hacia la órbita, van a tener clínicas también que les son características. Y ahí, y no me quiero entrar en el detalle, a nivel del petroso habrá el síndrome del Gravenigo,
En el seno cavernoso y en la órbita habrán más otros núcleos oculomotores comprometidos. Por ejemplo, si es en el canal de Dorelo, podrá haber el síndrome de Gradenigo, que se caracteriza por la tríada del sexto par, una otorrea con otalgia y una neuralgia del trigémino. Si es más adelante, a nivel del seno cavernoso, como están cerca del tercer, cuarto y quinto par, se podrían comprometer ellos en forma variable, teniendo muchos pares craneanos comprometidos. Y a nivel de la órbita, además de los pares craneanos que pueden estar comprometidos, va a haber la patología o la clínica propia de la órbita. Pero lo que nos interesa es fundamentalmente el sexto par aislado, el que todos nosotros conocemos y que por lo tanto no podemos nosotros caracterizar cuál es la causa que puede ser necesariamente. En primer lugar, nosotros tenemos que, frente a un sexto par, el cuadro puede ser tan obvio como la paciente que está bajo, una endoderecha con un déficit total de abducción, pero la paciente de arriba también tiene una parecia del sexto par derecho, sin embargo, ustedes la miran y dirían que es un paciente absolutamente sano. Sin embargo, ella se queja de diplopia y aquí es donde uno tiene que hacer el diagnóstico y el diagnóstico se va a basar fundamentalmente que tiene una endotropia, aunque sea chiquitita, y que esta debe ser incomitante por un déficit de reducción. Ahora, esto nos va a ocasionar una diplopia. El paciente va a consultar por diplopia y esta diplopia típicamente va a ser homónima, porque es una endotropia, y la incomitancia la podemos ver a través del Covert test. La podemos ver en esta paciente, como vemos acá, le decimos mire un octotipo aislado como la letra A, que ella la va a ver separada, horizontalmente, homónima, vale decir, si yo tapo el ojo derecho se va a desaparecer la A que está hacia el lado derecho del paciente y con el izquierdo lo mismo. Y yo le digo, mire hacia un lado y mire hacia el otro, mirando la letra A, y la letra A se va a separar más hacia un lado que al otro, evidenciando esta incomitancia, lo cual lo podemos hacer también con la varilla de Maddox, como ustedes ven aquí, en que hacia un lado están más separadas las imágenes y hacia el otro lado están más juntas. Ahora, el tema del sexto par es que las causas que están metidas entre medio y que implican que hay riesgos vitales para el paciente pueden ser malas o buenas. En general, cuando son sexto pares de pacientes niños o jóvenes, las causas tienden a ser más malas que buenas. No así en los pacientes adultos sobre los 50 años que tienden a ser menos agresivas. ¿Y por qué? Porque en los niños la primera causa a descartar, por frecuencia, son los tumores cerebrales y típicamente es de la fosa posterior, que tendremos que ir a buscar con nuestras imágenes. En segundo lugar está el trauma, pero es el trauma severo, no es el que me pasé a llevar una cosita poca, en que aquí claramente es una de las causas más frecuentes. En tercer lugar, una de las causas también frecuentes es la hipertensión endocraniana per se. Debido al tránsito del sexto par en el espacio subaracnoideo, basta una hipertensión endocraniana de cualquier origen y dar un sexto par. Y aquí, por lo tanto, nos metemos a las causas de hipertensión endocraniana, como la hidrocefalia o la falla de la válvula, el pseudotumor cerebri, las causas tumorales, traumáticas de nuevo, meningitis, trombosis, todo lo que pueda producir hipertensión endocraniana. Pero me quiero detener un poquitito en el pseudotumor cerebri, y es que el pseudotumor cerebri generalmente, cuando uno lo piensa, es porque el signo cardinal es el papiledema, y que frente a este papiledema tienen que coexistir además lo que ustedes ven aquí, una resonancia normal, con un sistema venoso normal a la imagen, con un líquido cefalorraquídeo también normal, que nos está descartando entonces lo primero, lesiones tumorales, problemas inflamatorios, sin embargo, una presión de salida elevada. Sin embargo, como el sexto par es algo que se caracteriza de ocurrir en las hipertensiones endocrinianas per se, en estos 5 criterios para hacer el diagnóstico se puede reemplazar el papilidema, si este no existe, por la presencia del sexto. Basta que exista el sexto y no haya una pared papiledema junto a los otros 4 signos para que podamos hacer el diagnóstico de pseudotumor cerebral. Las otras causas en los niños siguen siendo no buenas, inflamatorias, infecciosas, como las meningitis y otros que ven ahí. Las causas idiopáticas son aquellas que no supimos nunca por qué fueron,
generalmente se habla de problemas virales o secundarios a vacunas, y los cestos pares congénitos, que son súper raros. Tan raros son es que cuando vemos una endotropia con déficit de abducción en una guagua chica, eso es un Duane hasta que no se demuestre lo contrario. Los terceros pares, en cambio, los congénitos son súper frecuentes. Por lo tanto, cuando uno se ve enfrentado a un sexto par de un niño, lo primero que hay que hacer es saber la causa y por lo tanto lo primero que uno va a buscar es si hay historia de hipertensión endocraniana. Y debe ir a hacer una imagen rápido y con urgencia si es que esta sexto es bilateral o hay papiloemas o signos neurológicos, buscando la fosa posterior, por lo tanto vamos a pedir una resonancia y saber que los adolescentes o los adultos jóvenes puede aparecer como causa la esclerosis múltiple. Y solo si es que la resonancia o la imagen es negativa, descartar la parte inflamatoria con punción lumbar. Por lo tanto, en un niño en los cuales tenemos un cesto, vamos a hacer una resonancia nuclear magnética y si esta es normal, tendremos que solicitar una punción lumbar para ver la presión de salida y además ver las características del líquido cefalorraquídeo. En cambio, cuando los pacientes son de más de 50 años, es más fácil porque existen riesgos de factores microvasculares de riesgo, hipertensión arterial y diabetes, y por lo tanto, si nos toca un paciente de esta edad, hipertenso y o diabético, y no presenta ningún signo neurológico de ningún tipo, ahí viene la duda si hacemos o no hacemos una neuroimagen. En estricto rigor, no deberíamos hacerla, ya que no debería tener mayor riesgo si se cumple lo anterior, siempre y cuando midamos al paciente qué estrabismo tiene al momento de ingreso, cuál es su déficit de abducción, controlarlo máximo 6 semanas, y si ese cuadro persiste igual o ha empeorado, tenemos que hacer una imagen. Si por el contrario va mejorando, podemos seguir siguiéndolo hasta que se mejore y no pedir la imagen. Ahora el tema es al revés. ¿Y qué pasa si le hacemos neuroimagen a todos los pacientes, adultos, hipertensos o diabéticos sin signo neurológico y que tengan un sexto par? La posibilidad de que estos pacientes tenían algo central y que se nos pasa y nos confiamos en que tenía problemas microvasculares es del solo del 5%. O sea, si hacemos en estos casos neuroimagen a todos, el 95% de los casos va a salir normal y el 5% va a salir alterado. Entonces ahí viene el tema, si se justifica esto en términos de salud pública y recursos, si es que va a cambiar el pronóstico y el manejo si yo detecté un tumor 6 semanas antes o 6 semanas después, y viene el tema de qué dirá el paciente. Por lo tanto, en estricto rigor, el tema tiene que ver con parte recursos. Personalmente, si yo tengo recursos y estoy en una clínica privada, yo le pido resonancias a todos. Sin embargo, si estoy en el hospital o estoy muy lejos en provincia, tengo que pensarlo, pero sé que tengo que seguirlo para hacer una neuroimagen. Ahora, ¿cómo vamos a tratarlo? El manejo del cesto en general, tenemos que tratar la causa si supimos cuál es, obviamente. Y el manejo propiamente tal, primero es eventualmente usar parche en el niño para evitar la ambliopía y en el adulto para evitar la diplopia. Sin embargo, uno de los errores que habitualmente se comete, sobre todo en los adultos, es parchar el ojo enfermo para evitar la diplopia y lo ideal es parchar el ojo sano para forzar al ojo parético o paralítico a ser el fijador y de esa manera disminuir las posibilidades de contractura del recto medio, que es uno de los elementos que puede perpetuar un cesto que va mejorando y que producto de solo la contractura el estrabismo persiste. La otra manera de manejar esto en teoría es el uso de prismas para evitar la diplopia. Sin embargo, esto es poco útil porque es un estrabismo típicamente incomitante y por lo tanto, si voy a compensar la diplopia en cierta posición de mirada, basta que mire un poquitito más hacia cualquiera de los lados y va a seguir viendo doble. El tercer elemento que es muy útil es el uso del Botox al recto medio. Como ustedes recordarán, en los dos pacientes iniciales se les puso Botox en la evolución del cuadro, ya vamos a ver por qué. Y es una cosa muy fácil de hacer, lo hacemos
nosotros preferimos hacerlo en el pabellón, monitorizado, si bien esto se puede, los gringos lo hacen en la consulta. Y aquí el punto de complejo es tener el Botox. Y aquí me quiero detener unos segundos para agradecer nuevamente a Pablo Riquelme, que es el que nos ha proporcionado el Botox durante todo este tiempo, sin costo alguno. Eh, y a Marilia, nuestra becada, que está haciendo todos los papeleos muy complejos para tratar de lograr de una vez por todas que el hospital nos otorgue el Botox y no lo estemos consiguiendo nosotros. Nosotros usamos esta de abajo, que se llama Xeomin de la casa TEA, que es lo mismo, la misma toxina botulínica, pero la diferencia es que es más útil porque no tiene que tener cadena de frío, así que es un poco lo que pasa con el Salatán versus el Latof, que es la misma cosa, pero no tenemos cadena de frío. Ahora, ¿cuándo usamos el Botox? ¿O para qué sirve el Botox? Sirve el Botox para evitar la diplopia en PPM en parálisis y por un diagnóstico diferencial de parecias muy severas. ¿Qué quiero decir yo con esto? Si yo tengo una parálisis total y le pongo un recto medio, un Botox al recto medio, lo que va a ocurrir es que voy a paralizar el recto medio, el recto lateral ya está paralítico de antes, el paciente, si es una parálisis verdadera, va a quedar alineado en PPM y por lo tanto el paciente al menos no va a tener diplopia en esa posición de mirada. Pero además existen cuadros en que hay parecias de cestos severas que clínicamente se manifiestan como una parálisis, vale decir, son pacientes que no logran abducir, no logran pasar la línea media, y en realidad lo que sucede es que el recto lateral no está del todo paralítico, lo que sucede es que el recto medio se contracturó y eso impide que se aprecie la parecia realmente. Aquí tenemos un caso del hospital en que, si ustedes se fijan, este paciente tiene una endotropia del ojo derecho, donde está mi cursor. Sin embargo, esta endotropia no es muy grande en ppm, sin embargo, no pasa la línea media. Y aquí teníamos la duda, no vaya a ser una paresia en realidad por el ángulo tan chico, así que le pusimos Botox al recto medio y como ustedes ven, al paralizar ahora los dos antagonistas, el paciente está en ppm bien, pero no abduce, pero tampoco aduce. No abduce por su cesto y no aduce por nuestro Botox. Y aquí comprobamos que en realidad era una parálisis verdadera. Si hubiera sido una paresia, lo que hubiera ocurrido es que el paciente hubiera quedado en exotropia en ppm y logrando abducir y no aducir. Y eso nos importa para el tratamiento posterior. Ahora, cuando se empezó a usar el Botox al recto medio, hubo mucho entusiasmo, esto fue hace varios años atrás, porque se pensó que la mayoría de los pacientes iba a evitar su cirugía, cosa que en la práctica no es así. A algunos se les evita, pero no a todos. Y eventualmente, si hay que ir a operarlos, podemos evitar la cantidad de milímetros que tenemos que hacer en nuestra cirugía. Ahora, para poder operar, ustedes saben que existe un número mágico que es que hay que esperar 6 meses para que el paciente se mejore y poder operar. Y esto se basa, aquí tenemos un grupo de pacientes de cestos pares no traumáticos, que a los 6 meses plazo, cerca del 74% ha mejorado en forma espontánea, y de ahí al año son solamente un 4% más que va a seguir mejorando espontáneamente. Pero más que esos números, es este mismo juego, y es que si tomamos el 100% de pacientes no traumáticos que se iban a mejorar al año, el 94% ya lo había hecho a los 6 meses en forma espontánea. Y es por esto que nosotros esperamos los 6 meses, porque si a los 6 meses no se ha mejorado, la posibilidad de que se mejore en forma espontánea ya es muy menor. Y si estamos en los 6 meses y ha ido tendiendo una tendencia a la mejoría, pero no ha mejorado del todo, podremos esperar un poco más. Pasa lo mismo en los traumáticos, en que el porcentaje de recuperación en los unilaterales y bilaterales es cerca de los 3 meses, pero teniendo un rango hasta más allá y por eso esperamos los 6 meses. Ahora, el tema de esto de que el Botox es útil o no es útil como para mejorar al paciente es hasta por ahí nomás. Ustedes ven acá en cestos pares en los cuales hay déficit de abducción leve a más severo, -3, -4, -5 son déficits severos de abducción. Es en estos pacientes donde eventualmente puede tener utilidad el Botox, primero para que el paciente no tenga diplopia en ppm,
para que no se contracture el recto medio, y la posibilidad de que el paciente se libre de cirugía posteriormente existe, pero no es del 100%. Por lo tanto, muchos de ellos vamos a tener que terminar operándolo, pero eventualmente con menos número. Y sabemos que por la etiología hay algunos pacientes que probablemente no se van a mejorar, y generalmente son aquellos pacientes que tienen etiologías centrales, tumorales o de ese tipo, que son las que no se van a mejorar. Y por eso es que en esos pacientes que tienen mayores déficits de abducción o que tienen una etiología, es que probablemente vamos a usar el Botox. Entonces, lo que vamos a hacer es que los vamos a seguir, y si vemos si al mes o al mes y medio el sexto par sigue igual con una parálisis total, sobre todo si hay una etiología del sistema nervioso central, vamos a poner Botox al recto medio. Entonces, lo que hicimos en estos pacientes, los pacientes tenían un sexto par, se controlaron, y después del primero de un mes y el primero después de 4 meses y el otro después del mes, como no se mejoraba, se le puso el recto medio, con lo cual se alineó al principio, se desaparece el Botox, el sexto par no se ha mejorado y por lo tanto el sexto par vuelve a aparecer. Lo que sí es que eventualmente, como dije, puede disminuir la cirugía que tengamos a realizar, y eso va a depender de cada caso. Por lo tanto, si llegamos a los 6 meses y estamos frente a una paresia del sexto par, ahí basta hacer una técnica habitual de estrabismo de retroceso del recto medio y resección del recto lateral. Sin embargo, si estamos frente a una parálisis real del sexto par, ahí tenemos que hacer una transposición muscular hacia el recto lateral para convidarle más fuerza a este músculo que murió. Y entonces lo que queremos hacer es generar fuerzas abductoras usando otros músculos, reforzando a este recto lateral, y al mismo tiempo, y muchas veces tenemos que hacerlo la mayoría, debilitar el recto medio, que es el antagonista, para poder generar nuevos vectores de fuerza. Ahora, si nosotros vamos a hacer una técnica de transposición, esta, en cualquiera sea, tiene que tener algunos elementos básicos. Lo ideal es que, para que tenga buenos resultados, es conseguir una ortotropia en ppm sin tortícolis, un mayor campo sin diplopia horizontal, como en los pacientes que les mostré al principio, en que se mejora parcialmente esta abducción antes abolida, con un mínimo déficit de abducción que nosotros provocamos y que permanezca en el tiempo. Y además, ojalá sin complicaciones, y las complicaciones propias teóricas de una transposición es que esta transposición no genera nuevos desvíos, que generalmente son desvíos verticales y torsionales, provocándole ahora diplopias verticales y torsionales que son más complejas, y que por otro lado no tengamos una isquemia al segmento anterior. En ese contexto es que ya de hace muchísimos años empezaron a generarse diferentes técnicas. A principios del siglo de 1900 apareció la técnica de Hummelsheim, luego en los 60 el Jensen, y después aparece la técnica de Knapp. La técnica de Knapp consiste en hacer una transposición de tanto el recto superior e inferior, desinsertando ambos y transponiéndolos arriba y abajo del recto lateral que está dañado. Esta es la técnica como gold standard que se usó durante muchos años y es con la cual se comparan todas las técnicas nuevas. Pero a esta técnica de NAP, llegando al año 97, hubo un hito súper importante, que este doctor Foster se le ocurrió a esto mismo hacer una variación y poner una sutura de refuerzo que unía estos músculos, como dice la figura, a 8 milímetros, y que genera una mucho mayor fuerza de abducción en estos ojos. Pero el problema de esto es que la transposición sola en general no basta. Tenemos que debilitar el recto medio al mismo tiempo. Y si tenemos que retrocederlo y además ya transpusimos 2 rectos verticales, tenemos un riesgo de isquemia segmento anterior, porque estamos operando 3 músculos. Y lo otro que se vio con el tiempo es que al poner esta sutura podían ser no tan simétricas, y por lo tanto se generaban desvíos verticales porque tiramos el ojo un poco para arriba o un poco para abajo. Por lo tanto, tratando de lograr nuevas técnicas que fueran con menos complicaciones e igualmente útiles, es que en los 2000 y tanto, como dice acá, aparecen 2 técnicas. Una, que es la de la transposición de solo el recto superior,
en el occidente, específicamente en Boston, y la técnica de Nishida modificada en el oriente. Nosotros tenemos una experiencia en el hospital con la primera, con la transposición del recto superior, y vamos a hablar del Nishida un poquitito más adelante. En esta técnica, cuando se nos presenta, lo que se hace es transponer solo el recto superior, no el recto inferior, disecándolo bien y suturándolo, como ustedes ven en la figura, junto al recto lateral. Y además ponemos una sutura de refuerzo, como lo hacía Foster, que se hace uniendo el músculo con el músculo, que puede ser con o sin esclera. Nosotros en el servicio lo usamos sin esclera para disminuir riesgo, con una eficiencia bastante buena, y al mismo tiempo retrocedemos el recto medio. Con esto vemos que el recto medio puede ser en un retroceso ajustable o no. Lo bueno es que estamos usando dos músculos y por lo tanto disminuye o evita el riesgo de isquemia del segmento anterior, logrando tener una mejor abducción, o sea, lo que uno quiere, que es la transposición. Pero el riesgo teórico y práctico que también puede suceder es que al transponer un solo músculo, yo voy a tener o voy a generar un desvío vertical y además voy a generar una intorsión, provocando diplopias de este tipo. Que cuando nos mostraron esta técnica, yo me acuerdo cuando la vi la primera vez, yo dije, chuta, pero esto me va a generar mucho más problemas que la técnica de la transposición de ambos rectos verticales. Sin embargo, y lo que dice la literatura en que se compara la técnica de la transposición de los dos verticales versus este recto superior con el recto medio, vemos que ambos logran el objetivo principal. Mejoran los ángulos ppm en promedio de 50 dioptrías prismáticas, mejora la deducción más o menos igual, y este problema de generar desvíos verticales que en las técnicas de las transposiciones de ambos verticales podía llegar entre un 6 a un 30%, en este otro, curiosamente, si bien existe, son de porcentajes más bajos. En cuanto a la torsión, en los rectos verticales no hubo nunca, y en estos casos está descrito, sin embargo, en uno de los únicos trabajos en los cuales ven cuál es la torsión pre- y postoperatoria, o sea, la que uno va a generar normalmente, es de rangos chicos, siendo lo máximo 8 grados, pero la mayoría en rangos de 1 a 3 grados, que no son clínicamente evidenciables. Por lo tanto, el paciente no refiere torsión clínica, aunque uno la haya generado anatómicamente. Por lo tanto, vemos que esta técnica, cuando queremos hacerlo en cesto y también se puede usar en Duane, viendo diferentes series, mejora el ppm en forma significativa y mejora la abducción en forma también significativa. Ahora, eso es la experiencia de la literatura, pero nuestra experiencia es más o menos lo mismo. En lo que llamamos nosotros una parálisis de cesto estándar, y entendiendo por estándar son como las más frecuentes, en que los ángulos en ppm están entre 30 y 50 dioptrías prismáticas y que tienen un tiempo de evolución de más o menos 6 meses, un año. Esos casos van a andar bien. Van a tener un ppm alineado y van a tener un mayor campo de sin diplopia en lateroversiones. Aquí está uno de los primeros casos que hicimos ya hace muchos años, en que ustedes ven un sexto par izquierdo con esta técnica de transposición y retroceso recto medio en que logramos alinear el ppm y mejorar las motilidades en lateroversiones. Este es un paciente mío de la clínica Las Condes, que también algunos años atrás, un sexto traumático derecho, que también logramos el mismo objetivo. Pero lo otro que queríamos tener, como habíamos dicho al principio, es que permanezca en el tiempo. Y en nuestras manos vemos que este paciente, operado exitosamente, lleva un año de operado manteniendo el éxito. Este tiene 3 años de operado, mantiene el éxito. Y este es una paciente que no tengo el preoperatorio, pero créanme que igual a los anteriores, lleva 8 años de operado y se mantiene sin diplopia con las lateroversiones normales o aceptables. Ahora, ¿cuáles son los factores asociados al éxito de esta cirugía? Es el ángulo preoperatorio, o sea, entre 50, 30 y 50, 55, 60 dioptrías prismáticas. Ángulos más grandes ya tiende a tener menos posibilidades de éxito, y esto está correlacionado directamente con la duración de la enfermedad y el déficit de abducción. ¿Por qué es esto? Porque en el fondo todo se resume a que han estado tanto tiempo con el cuadro que el recto medio se va contracturando tanto que el ángulo en ppm va aumentando, el déficit de abducción va siendo peor cada vez.
Y eso lo fuimos aprendiendo nosotros con el tiempo. Este es un paciente también de varios años atrás, cuando estábamos en nuestra curva de aprendizaje, con un cesto traumático derecho, como ustedes ven acá arriba, bastante gigante, de 120 dioptrías prismáticas, el ojo se queda pegado en la nariz tratando de abducir, y le hicimos nuestra técnica timia, un retroceso recto medio de 6, que no es mucho, con esta transposición, y claro, nos quedamos con una endo residual de 40. Así que tuvimos que hacer otras técnicas, irnos al otro ojo, usar el recto vertical del otro lado, en fin, y logramos un éxito adecuado. Entonces, como fuimos aprendiendo y tuvimos este sexto par de 15 años de evolución, de nuevo muy grande, dijimos, no, pues tenemos que hacerle más, le vamos a hacer transposición del recto superior y vamos a retroceder el recto medio harto, 9 milímetros. Y así todos nos quedamos con una endo residual de 20, que la paciente se consideró satisfecha y no quiso hacer una nueva cirugía. O sea, cuando son ángulos más grandes, tenemos que hacer más cosas. Y aquí aprendimos un poco mejor que tenía, no tengo el preoperatorio de nuevo, tenía un ángulo muy grande, de 70 dioptrías prismáticas, y a este paciente le hicimos la transposición del recto superior, un retroceso normal de recto, no tan grande, de 7 milímetros, pero Botox. Y de esa manera tratamos de lograr un mejor éxito. También aprendimos que en algunos tipos, este es nuestro único paciente que nos pasa esto, en los cuales tenemos un sexto par estándar que nos debería haber ido bien y resulta que no nos va bien, sigue teniendo un ángulo residual, lo volvemos a operar, sigue teniendo un ángulo residual con un retroceso recto medio y nos dimos cuenta que fuimos a ver nuestra técnica de transposición y si el recto lateral está atrófico producto de su cuadro, al unir recto lateral con recto superior, músculo-músculo, el recto lateral está tan atrófico que se va junto con el músculo superior hacia arriba y no genera lo que queremos de transposición. Ahí lo único que tuvimos que hacer fue repasar el punto de transposición a través de la esclera y el cuadro logró el éxito que queríamos. Por lo tanto, la conclusión, según la literatura, es que la transposición sola al recto superior logra mejorar ángulos más bien chicos y sobre todo en los dueños. Pero para ángulos más grandes, que es la mayoría de los sextos pares, basta hasta 55, 50 dioptrías prismáticas, basta el retroceso del recto superior y el recto medio. Ángulos más grandes, nosotros ya aprendimos que tenemos que o retroceder más el recto medio, o retroceder el recto medio y ponerle Botox, o irnos hacia el otro ojo. La literatura habla de riesgo de torsión de tropias verticales hasta el 7% y rara vez torsión diplopia torsional. En nuestra serie vemos que se aplica perfectamente el tema que hasta 60, 55 trias prismáticas funciona esta técnica normal y hay que agregar más cosas, como dije, sobre 60. Eh, Usamos siempre la unión músculo-músculo y no vía esclera, salvo que veamos que el recto lateral esté atrófico. El ángulo en ppm va a mejorar, en ángulos muy grandes no va a ser del todo derecho, pero siempre va a mejorar la abducción y nosotros no tenemos ningún paciente con tropia vertical ni diplopia torsional. Por lo tanto, hasta el momento sigue siendo nuestra técnica de elección en parálisis totales de sexto par. Ahora, el Nishida, que es la otra técnica, esta técnica asiática, la que mencioné al principio, cada vez ha ido agarrando más doctores que la quieren hacer y está invadiendo el mundo occidental. En Chile también se está empezando a hacer y se trata de lo siguiente. Y por eso es tan atractiva. Lo que hace es, en el fondo, se pasa un punto más o menos a 9, 10 milímetros desde la inserción de los rectos verticales, sin desinsertarlos y sin disecarlos, a un punto equidistante en la esclera a 12 milímetros atrás, arriba y abajo, más el retroceso recto medio. Entonces, de esta manera, no estamos desinsertando ningún recto vertical, solamente el recto medio, y por lo tanto el riesgo de isquemia de segmento anterior es muy bajo. Entonces, los riesgos acá es que uno dice, bueno, la sutura escleral posterior a 12 milímetros es más difícil de hacer y por lo tanto eventualmente tiene más riesgo que suturar en la inserción muscular, que es la técnica que antes les dije. La otra posibilidad es que no está exento de tener riesgos de generar desvíos verticales y o torsionales. Parece ser más eficiente y aquí sí diríamos que no hay riesgo de isquemia de segmento anterior porque es casi imposible. Vamos viendo cada uno de estos elementos en la práctica según las series que ya han sido descritas.
El riesgo de la sutura escleral posterior, esta es una serie, una de las más grandes, que fue multicéntrica, pero retrospectiva. Describen un 0% de complicaciones, sin embargo, en teoría, evidentemente es más difícil poner un punto a 12 milímetros que en la inserción, como dije recientemente. Y lo otro es que uno tiene que tener cuidado de que quede esta sutura puesta en puntos equidistantes arriba y abajo, porque si no, lo otro que puede ocurrir es la de generar un desvío vertical y torsional. Hasta el momento, si se tiene ese cuidado, los desvíos verticales que existen en esta serie son chicos, dos dioptrías, 6 dioptrías, 0 dioptrías. Así que aparentemente, si uno tiene los cuidados, los desvíos verticales no ocurren y los torsionales menos. Y es más eficiente, parece ser, porque resulta que en ángulos de menores de 40, que es lo que yo le estaba hablando, funciona como nuestra técnica. Entre 40 y 80 dioptrías prismáticas, retrocediendo los rectos medios como nosotros lo hacemos, tienen porcentajes de éxito del 88%. Ángulos más grandes, obviamente los porcentajes de éxito van disminuyendo, pero parece ser un poquitito más eficiente, da más. De hecho, Nishida, cuando la describe inicialmente, solo la técnica de transposición sin recto medio, y en esta última serie lo corroboran, puede mejorar entre 25 y 35 dioptrías prismáticas de ppm. Si le agrega el recto medio, esto aumenta a 50, 55 dioptrías prismáticas. Y en otra serie como la de este doctor, también llega a mejorar ángulos de hasta 65 dioptrías prismáticas con retroceso de 6,5 más el Nishida. En este estudio comparativo multicéntrico más grande, vemos que en general el Nishida solo, sin recto medio, logra mejorar más o menos 30 dioptrías. Con recto medio, dependiendo de la cantidad de recto medio, pues retroceden hasta 10 milímetros, puede llegar hasta 60 y con Botox más o menos 90 o más, que es lo que quiere mostrar esta tabla de este mismo cuadro. Nosotros estamos interesados en empezar a hacer el Nishida, probablemente vamos a hacer uno este jueves. El doctor Kenneth Johnson ha hecho un Nishida, pero para otro tipo de estrabismo, para estrabismos verticales, según no me recuerdo bien. Pero la gracia del Nishida es que uno lo puede usar para abducción, aducción, e incluso para problemas verticales. Y lo otro es que el Nishida es muy útil si uno no quiere, tiene un ángulo no muy grande en ppm y no quiere usar el antagonista porque ya lo tiene tocado cuando hubo, por ejemplo, en traumas, hubo secciones musculares y no, uno tiene que hacer una transposición. Ahora, curiosamente, esto que la posibilidad de que exista una isquemia del segmento anterior es imposible con esta técnica. Por supuesto, nos faltó el paciente que está publicado en la literatura de que resulta que sí hay un caso descrito, que ya es como raro que eso ocurra, o sea, ninguna técnica no tiene complicaciones. Y los problemas verticales, si bien yo no he hecho Nishidas todavía, a mí ya me llegó un paciente, he hecho Nishida en otra clínica acá en Santiago, que tuvo una complicación de una diplopia vertical y torsional que tuvieron que meterse de nuevo y que no ha sido logrado mejorarse del todo y que está bastante disconforme. Eso es lo que yo les quería comentar y en resumen, como para llevarse para la casa, que cuando uno tiene un sexto par aislado en niños y menores de 50 años, siempre pensar mal y pedir una neuroimagen. Si esta neuroimagen es normal, hacer en los niños una punción lumbar para descartar riesgos de presión de salida alta y o problemas de meningitis. Si hay signos neurológicos o el cuadro es bilateral, la neuroimagen es de urgencia, ojalá el mismo día. En los mayores de 50 años, si uno puede hacer neuroimágenes siempre, fantástico, pero si no, hay que seguirlos en el tiempo, siempre y cuando el paciente no tenga nada neurológico, solamente hipertensión arterial y diabetes, y si a las 6 semanas no ha pasado nada, hay que hacer la imagen. Tapar el ojo sano idealmente para que no se contracture el recto medio. Usar Botox eventualmente para el diagnóstico diferencial de una paresia severa y para la diplopia en ppm a la mes de evolución, la cirugía después del sexto mes, y esta cirugía va a ser de una retroresección para una paresia, y para una parálisis haremos una técnica de transposición, ya puede ser del recto superior, que ya la tenemos dominada y sabemos cuándo sí y cuándo no, y vamos a empezar a ver cuál es la gracia respecto a los Nishidas que aparentemente dan un poco más.
Eso es lo que les quería comentar. Muchas gracias por su atención.